Análisis descriptivo de resultados, lo que vamos a ver en esta ocasión. Hay niveles de lectura y complejidad de los gráficos estadísticos. El análisis de gráficos o de tablas no es solamente volver a decir lo que ya se ve en el gráfico. En ese sentido tenemos diferentes niveles. El primer nivel es leer los datos, ¿verdad? Que es la lectura literal de la información que está representada en el gráfico o en la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice leer la frecuencia que corresponde a un valor de la variable en el gráfico de barras. Y normalmente lo que la gente dice es, tal como se observa en el gráfico número 2, el 40% de los encuestados dijeron tal cosa, el 20% dijeron tal cosa, el 30% dijeron tal cosa y el 10% dijeron tal cosa. Y eso es leer los datos, es decir, decirle, explicarle o narrarle al lector lo que ya se observa en el gráfico o lo que ya se observa en la tabla. El lector quizás no necesita leer eso porque ya se ve en el gráfico. Quizás si lo lee, lo puede interpretar un poco mejor o usted lo interpreta un poco mejor su gráfico, ¿verdad? O hay alguna cuestión que es nebulosa en el gráfico y requiere que se describa. En el nivel 2 tenemos leer dentro de los datos. ¿Qué significa? Esto va un poco más allá, es leer dentro de los mismos datos, pero no lo que está a simple vista, sino otro tipo de interpretaciones o de análisis que pueden ser, por ejemplo, diferencias, ¿verdad? Que existen entre una barra y otra, ¿verdad? Entre una categoría y otra. Leer dentro de los datos es una lectura de algo que no está explícitamente en el gráfico y supone la aplicación de procedimientos matemáticos simples que pueden ser comparaciones, adiciones, etcétera. Tal categoría tiene un 20% más que la otra categoría, ¿verdad? Entonces ya van estableciendo diferencias en aquellas cuestiones que son significativas. Un nivel 3 es leer más allá de los datos. Es cuando se incluye información que no está en el gráfico. Es decir, eso es leer más allá de los datos. También se conoce como inferencia. ¿Por qué se han obtenido ciertos resultados? ¿Por qué ciertos resultados se están observando en el gráfico? Claro, el gráfico no lo dice y por eso dice aquí el nivel 3, leer más allá de los datos. Es decir, ¿qué otra información puede darnos el gráfico y que no está representado como tal dentro de ese gráfico? Entonces, leer más allá de los datos es cuando se solicita información que no está representada en el gráfico y no se puede deducir con operaciones o comparaciones, ¿verdad? Un ejemplo sería predecir valores no incluidos en el gráfico en un diagrama de dispersión. El nivel 4, leer detrás de los datos. Consiste en valorar críticamente la forma en que se recogieron los datos o la interpretación que otras personas hacen del mismo, o bien cuestionar la calidad de los datos y la forma de recolección. Supone un conocimiento no solo matemático, sino del contexto utilizado. Aquí, en leer detrás de los datos, también está la cuestión de poder establecer comparaciones entre los datos que recolectamos y los datos que hay en otras investigaciones. Leer detrás de los datos tiene que ver con comparar los resultados que estamos teniendo con resultados de otros estudios que nosotros ya hemos revisado o comparar los resultados que hemos obtenido con lo que establecen las teorías científicas para ver si los resultados que hemos tenido están acorde a lo que ya establece la teoría científica. Tenemos diferentes apartados que podríamos incluir en el análisis de esos resultados, de esas tablas o de esos gráficos. El primer aspecto que podríamos incluir, ¿verdad?, es la descripción. La descripción que es únicamente decir lo que ya se observa en el gráfico o lo que ya se observa en la tabla. La diferencia que es dentro de los valores que hay para las diferentes categorías dentro del mismo gráfico, poder hacer algunas observaciones interesantes, algunos hallazgos importantes en relación a las diferencias que se observan dentro del mismo gráfico, ¿verdad? Entre una u otra categoría. Luego, la comparación, que puede ser comparar la información que hemos obtenido, los datos, los resultados que hemos obtenido con otros resultados en otras investigaciones o con resultados en otros estudios o con resultados inclusive dentro del mismo estudio, porque pudiera ser que usted está haciendo el análisis de un gráfico, de una tabla, y los resultados están relacionados con los resultados que usted obtuvo en un gráfico anterior, digamos que
Usted está analizando el gráfico número 10 y esos resultados los puede relacionar con los resultados encontrados en el gráfico número 6. Te puede hacer esa comparación. La inferencia, que tiene que ver con aquello que no se observa en el gráfico, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, por qué está ocurriendo determinada cosa, ¿verdad? ¿A qué se debe que se estén obteniendo esos resultados? Esto puede tener su fundamento en la experiencia del investigador, puede tener su fundamento en otros resultados dentro del mismo estudio, esa inferencia que se esté haciendo, o puede tener como base el análisis cualitativo para aquellos estudios que tienen también un componente cualitativo. Entonces yo puedo hacer inferencia y decir, esto podría estar ocurriendo debido a tal y tal y tal cosa. Y luego la referencia, que tiene que ver con hacer referencia a otros estudios o referencias a lo que dice la teoría científica. Por eso usted tiene un marco teórico y usted en el análisis de los resultados que va teniendo puede hacer referencia a esa teoría científica que usted tiene en su marco teórico. ¿Qué es lo que dice la teoría científica y qué está encontrando usted de manera concreta, ¿verdad? Y de manera empírica con sus resultados. Aquí tenemos el primer ejemplo. Este gráfico habla de composición de los hogares y de la forma, el gráfico dice G13, formas de convivencia según edad. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí habla, por ejemplo, del total de las personas de 60 a 69 años. Esto es de adultos mayores, 70 a 79 y de 80 y más. Entonces, de 60 a 69, el 17.9 viven de manera unipersonal, o sea, viven ellos solos. El 35.2 viven en pareja. El 44.2 viven de manera multi, dice, en su casa, es decir, con otras personas, ¿verdad? No solo con su pareja, sino con otras personas en su casa. 0.4 en la casa de un hijo, o sea, viven de forma múltiple, ¿verdad? Muchas personas, pero en la casa del hijo, no en su casa. Y lo que está en azul, el 5.3, por ejemplo, para los de 80 y más, 5.3% viven de otra manera. El tamaño medio de los hogares en los que viven las personas de 60 y más años en Euskadi es de 2.23 personas. El 36.9% viven con su pareja, el 35.0% viven en hogares multigeneracionales en su propia casa. El 22.3% viven en hogares unipersonales, solo un 2.7% vive en hogares multigeneracionales, propiedad de algún hijo, y un 3.2% vive en otro tipo de hogares. ¿Esto qué es? Esto es descripción. Está describiendo lo que ya se observa en el gráfico. Si nos vamos a la otra columna, dice, con el aumento de la edad, aumenta el porcentaje de personas que viven en hogares unifamiliares, en hogares multigeneraciones con algún hijo, hija y otro tipo. Esto es diferencia, es decir, va haciendo diferencia dentro de los mismos datos. ¿De dónde sacó esta información el investigador? Lo sacó del mismo gráfico. Claro, no se observa porque ya hay que hacer una diferencia entre un resultado y otro. Lo que está haciendo es comparando los resultados entre las barras. Entonces, esto es diferencia entre los diferentes resultados. Es decir, dice, los hogares compuestos principalmente por personas de distintas generaciones, padres e hijos, que comparten el hogar paterno, propiedad de la persona mayor. En el tramo de 70 a 79 años, la vida en pareja destaca sobre el resto de tramos de edad. ¿Ven? Comparación de los mismos resultados que están aquí. El gráfico por sí solo lo que da es lo descriptivo. Para hacer las diferencias tenemos que hacer comparaciones entre las diferentes barras. Hay una información que no está en el gráfico, así que no, que es una información extra. ¿Qué es esto que dice? En ese momento, dice, la mayoría de los hijos han abandonado el hogar familiar. Está hablando de esto. En el tramo de 70 a 79 años, la vida en pareja destaca sobre el resto de tramos en edad. ¿Por qué? Dice, porque en ese momento la mayoría de los hijos han abandonado el hogar familiar y las personas mayores siguen permaneciendo en su hogar habitual. Ahora, ¿esto dónde lo dice en el gráfico? En ninguna parte lo dice en el gráfico. Esto es a lo que le llamamos inferencia. El investigador está tratando de explicar por qué se dan estos resultados. Está tratando de explicar eso en función de su experiencia, de lo que dicen otros estudios, quizá de los mismos resultados dentro del mismo estudio o formación que ha obtenido en otros lados o de la misma teoría. Hay algunos casos en donde, por ejemplo, el investigador va haciendo la descripción de los datos y a la vez que va haciendo la descripción, va metiendo la inferencia de por qué ocurre este dato. Por ejemplo, dice, el 36.9% viven con su pareja. Esto se debe a, o podría deberse a tal y tal y tal cosa.
También vemos que el 35.0% vive en hogares multigeneracionales en su propia casa. Esto se debe a que en este data también podría ser de esa manera, ¿verdad? No necesariamente que estén bien remarcados los tres componentes. Eso va a depender de la redacción que usted haga. Tengo el ejemplo 2, lo vamos a ir leyendo un poco y dice, existen diferencias en las razones que explican el abandono, dice. Según el nivel educativo en el que ocurre entre los hombres que desertan en ciclo primario. El 44.7% lo hace porque no le interesa el estudio. El 32.9% porque necesita trabajar. El 5.2% porque es muy caro. El 5.1% por violencia o inseguridad. Entre las mujeres que desertan en el ciclo primario, bueno, ¿qué es esto? Descripción. Es la Esto descripción. es la descripción. Es repetir lo mismo que ya está en el gráfico. ¿Bien? Es descripción. Todo este párrafo hasta aquí. Y dice aquí al final, que es algo que no vimos en el anterior, y ustedes ven que aquí al final dice ver gráfico 5. Los gráficos deben estar numerados. Ven que este gráfico dice gráfico número 5, ¿verdad? Y en la narrativa que nosotros hacemos, ya sea en la descripción o en algún punto, debemos hacer referencia al gráfico sobre el cual estamos hablando. Luego dice, información del censo escolar del MINET estima que solo en 2017 unos 63.359 niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos entre primer grado de primaria hasta último año de educación media se retiraron de su centro educativo. De estos, un total de 11.611 cursaban educación media. Las 4 principales razones por las cuales desertaron de la escuela son cambio de domicilio, abandono del país, bajo rendimiento, dificultades, y aquí tiene la referencia, MINET 2017 B. Es comparación. ¿Qué está haciendo? Estos resultados que tiene aquí, que ya los describió, los está comparando con resultados que hay en otro documento, en otro estudio, ¿verdad? Y los está comparando y los está relacionando a la vez, ¿verdad? Con estos resultados. Luego, vamos a ver aquí que dice, sin embargo, mejorar la retención no es suficiente si no se garantiza el aprendizaje para una inserción laboral exitosa. Es inferencia, es inferencia. Y aquí hay otra parte que dice, para enfrentar con efectividad estos retos, se requiere aumentar significativamente la inversión pública en educación con respecto al Producto Interno Bruto y lograr alcanzar al menos una inversión del 7% del PIB. Esto es inferencia, es decir, que va más allá de los datos. Aquí solamente se habla de los datos que ya están en el gráfico. Aquí se está comparando con otros datos de otros estudios. Y aquí se está diciendo qué podría pasar, ¿verdad? O qué está pasando, a qué se deben estos datos, ¿verdad? O qué podría pasar si se hacen tal o cual cosa. Pero luego aquí dice, el país debe avanzar significativamente en mejorar la calidad en todos los niveles, lo cual implica contar con docentes y directoras del debidamente capacitados e infraestructura y ambientes físicos adecuados. Y pone otra cita, ¿verdad? Esto se llama referencia, es decir, que está haciendo referencia a otro documento, a otra información. Está diciendo cómo debería mejorarse estos datos, estos resultados, a partir de lo que dice otro documento. O sea, no lo está diciendo el investigador, sino que lo dice en otro documento y por eso está haciendo referencia a eso. También puede hacer referencia a lo que dice la teoría, ¿verdad? Para comparar lo que dice la teoría científica en relación a los resultados que se están obteniendo.